Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre es un verdadero gusto y un placer volver a compartir con todos y cada uno de ustedes dentro de lo que corresponde a la asignatura de comunicación oral y escrita. Vamos de manera consecutiva a ver la información correspondiente a la semana número 7, en la cual vamos a desarrollar materia bastante relevante porque aquí en lo particular vamos a observar ya reglas gramaticales en lo que corresponde a la estructuración de palabras, conformación de las mismas, e incluso para que ustedes puedan tener una comprensión un poco mayor y más amplia acerca de este tema en particular. Dime, Jennifer. Licenciado, no sé si es mi computadora, pero no se lo ve. No, así mismo está Jennifer, no te preocupes. Eh, bueno, como les venía manifestando, continuaremos con estos temas importantes referente a la materia. Con lo que dentro del contenido de esta semana vamos a observar la comprensión y significado de las palabras. Dentro de esta clase ustedes se van a poder percatar incluso que vamos a tocar temas en los cuales el mismo contexto resulta totalmente relevante para que puedan llegar a tener una comprensión sobre los temas a tratar, sobre la información que nos envía el emisor. ¿Sí? Aquí nos vamos a poder percatar, incluso como les había manifestado, de ciertas reglas gramaticales en lo concerniente a conceptualizaciones, a conformación de palabras, sinonimia, antonimia, que son importantes para que ustedes puedan incluso comprender textos o en todo caso también ustedes poder utilizar este tipo de palabras en alguna situación, tanto convencional como de igual manera ya en el ámbito educativo, ¿sí? Es por ello que dentro del mismo se ha planteado como objetivo el establecer la correcta estructura y formación de las palabras, respetando las reglas gramaticales y sintaxis, con la finalidad de no incurrir en errores. De esta manera, ir asimilando, adaptando y aplicando de una forma eficaz y eficiente el lenguaje escrito y también en este sentido el lenguaje oral, porque ustedes van a poder observar y presenciar que incluso existen clasificaciones en las cuales la forma fónica, es decir, la pronunciación, resulta importante al momento de nosotros expresarnos, al momento en el que nosotros mismos vamos a emitir algún mensaje de forma particular. Y esto a su vez obviamente va a repercutir en que tengan una mejor comprensión. ¿Sí? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes al escuchar esto de comprensión y significado de las palabras? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? A ver, Jennifer. Días. La comprensión que uno igual tiene que, lo que lee, tiene que saberlo comprender, entender lo que lee. Por ejemplo, si yo encuentro en una lectura, en un texto, encuentro una palabra que no entiendo, debo consultarla para saber qué significado tiene. Ya, gracias Jennifer. ¿Alguien más? ¿Qué se les viene a la mente escuchando comprensión y significado de las palabras? Sería leer el texto y comprenderlo de lo que nos está hablando. Ya, gracias John. Eh, ¿Quién más? yo, Licen, creo que es igual si es que nosotros leemos un texto, buscar como sinónimos de las palabras para entenderlas. Ya. Bueno, en ese sentido, vamos a analizarlo de forma más profunda. Naile,
Iba a decir que, o sea, es como comprender las palabras y de diferentes formas. Ya. Aquí tiene un punto bastante importante lo que nos dice Naili, porque ustedes van a percatarse, como les había dicho, que incluso dependiendo del contexto, ¿sí? Y de la intención comunicativa, ciertas palabras adoptan significados diferentes, ¿sí? Y de esto ustedes van a poder percatarse ya en el desarrollo de la presente clase. ¿Alguien más? Perfecto. Vamos a iniciar. ¿Quién me ayuda leyendo? Carlos, por favor. Comprensión y significado de las palabras por el contexto, composición semántica. Por contexto o composición semántica, las palabras tienden a tomar ciertos significados especiales, según el nivel léxico empleado y el contexto. Así, chapa puede significar cerradura o color en las mejillas, dentro del maquillaje. Avión puede ser un vehículo de transporte aéreo o una persona muy arriesgada o rápida para realizar alguna labor. De este tipo de palabras que requieren el conocimiento del contexto está lleno nuestro idioma, ya sea por divariaciones semánticas según el nivel léxico o por culturas interratoriales. Es necesario conocer el contexto para poder dilucidar el significado de las palabras dentro de la composición semántica. Ejemplo. Perfecto. Hasta ahí, Carlitos. Miren, aquí nosotros ya vamos a observar una clasificación por la comprensión y significado de las palabras. En este sentido, vamos a revisar por el contexto, composición semántica. Dentro de lo que nos manifiesta y a lo que refiere este contexto y composición semántica, como les había dicho, hay ciertas palabras que toman un significado diferente al cual nosotros llegamos a conocer, ¿sí? Por medio de definiciones o conceptualizaciones de las mismas palabras. Aquí tenemos un claro ejemplo, ¿sí? ¿Quién tienen ustedes en primer lugar? ¿Quién tienen por léxico? El vocabulario. Es un vocabulario, le dice. Ah, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de nivel de léxico, eso refiere a que dependiendo nosotros del nivel de amplitud, incluso hasta literaria, llegamos a conocer cierta terminología que forma y que en lo posterior se puede llegar a formar parte de nuestro vocabulario, ¿sí? Por eso, en ese sentido, las personas que por lo general leen, contienen un léxico y un vocabulario mucho más amplio, incluso está mucho más técnico, más especializado, ¿sí? A eso se refiere esto del léxico, al vocabulario que nosotros manejamos. Ya habíamos hablado incluso de los niveles del lenguaje, ¿verdad? Donde teníamos un nivel, incluso un nivel técnico, como un nivel vulgar. Y dependiendo de ello va a formar parte de nuestro vocabulario las palabras que nosotros hemos conocido dependiendo de este conocimiento de lenguaje, ¿sí? Miren, justo aquí les iba a mencionar en este sentido. Chapa, nosotros conocemos que chapa es cerradura, ¿no es cierto? Se le conoce como cerradura a la chapa. Pero si escuchan ustedes chapa en Ecuador, ¿qué se les viene a la mente? Policía. Policía. Ya, perfecto. Entonces, miren, nosotros aquí refiriéndonos a lo que corresponde a una circunscripción territorial establecida en este sentido, vendría a ser el Ecuador. Si nosotros utilizamos la palabra chapa, puede significar cerradura o puede significar incluso policía, ¿verdad? Y esto aquí es donde interviene muchísimo ya el contexto en el cual nosotros desarrollemos nuestra comunicación. Si yo estoy hablando con un cerrajero y le hablo de chapa, ¿a qué me referiré? A la puerta. Una cerradura. Una cerradura de una puerta, ¿no es cierto? Pero
yo qué sé, se da alguna situación en la calle, les detiene un policía y alguien por ahí dice chapa, ¿qué se les va a venir a la mente? Que viene la policía. Policía. Sí, ¿no es cierto? Entonces, sí se dan cuenta de la importancia que tiene el contexto. A esto refiere el contexto, que nos va a permitir a nosotros asimilar el mensaje de forma adecuada. Y obviamente, como les digo, dependiendo del mismo contexto, ciertas palabras van a tomar un significado especial o determinado. Avión, ya conocemos que es un transporte aéreo, pero avión aquí en Ecuador, ¿qué significa avión? Alguien que es rápido y ágil para hacer las cosas. Ya, ¿no es cierto? Entonces, miren, nosotros en ese sentido ya tenemos ese conocimiento particular. Si yo les digo pilas, ¿qué son pilas? Depende del Estar atento. Depende, porque Depende de pilas alguna son cosa. baterías Sí, puede ser para el control o pilas, verás, o sea, que estés atento, pendiente. Pilas son baterías, ¿no es cierto? Pero si aquí en Ecuador decimos, chuta, yo qué sé, Anelis es pilas, ¿a qué me refiero? Aunque es Es bien, atento, ejemplo. es Inteligente. inteligente. Como Ya. dicen, es bien Entonces, miren, adecuada. si se dan cuenta de este contexto que resulta importante para que nosotros incluso comprendamos el significado de estas palabras. Por eso, este tipo de palabras requieren que nosotros tengamos el conocimiento del contexto, dependiendo incluso del lugar en el que vivamos. Por ello, este tipo de contextos a nosotros nos va a permitir tener una comprensión, ¿sí? Dilucidar, es decir, un entendimiento, llegar a transparentar el mensaje para tener este tipo de comprensión, dependiendo de esta composición semántica. ¿Quién me ayuda leyendo el ejemplo? A ver, Evelyn. Sí, se queda trabado y no se ve bien, no se ve bien la diapositiva. A ver, Melissa, por favor. Narración deportiva de un partido de fútbol. El tiempo de juego está en los 45 minutos y el juez, 44 es. 44 minutos y el juez árbitro acaba de señalar 2 minutos de adición. Se añade 2 minutos más al partido. Capurro se lleva el esférico, pelota toca, pasa la pelota con Guamán. Espera, Elisa. Con Guamán, quien hace una finta, jugada y atesora, cuida el bendito la pelota, se dispone a disparar, patear y sacar una cañonazada. Patea fuerte la ¿Sí? pelota, que se cañonazo, vale, de fuerte la pelota, que se incrusta en la mallas, entra en el aro rival. Ya. ¿Qué consideran ustedes importante dentro de este texto, de este ejemplo? El léxico. Ya. Eh, pero en particular, ¿qué ven ustedes como fundamental aquí? La pelota. La No lo comprensión. está narrando, Liz. El contexto, ¿no es cierto? El contexto. ¿Por qué? Porque en ese sentido, mire, nosotros ya conocemos que en el ámbito futbolístico en particular se utilizan términos de narración, bueno, ya en total apego al deporte en específico, ¿no es cierto? ¿Qué es un juez? Juez en sí es una persona que administra justicia en el ámbito judicial, ¿sí o no? Pero si estamos hablando de fútbol, obviamente juez toma el término de árbitro, el significado de árbitro, ¿sí? Adición, se añaden 2 minutos más del partido, ¿sí? ¿Qué es adición? Aumentar. El esférico, dentro del fútbol, el esférico se lo llama, a la pelota se lo llama esférico. Toca significa pasar la pelota en el ámbito futbolístico. Pero de ahí tocar, ¿qué significa? Es palpar algún objeto, ¿no es cierto? Finta, una jugada. Atesora, ¿sí?
que es como guardar, aquí nosotros tenemos cuida. El bendito, que también toma el significado de pelota. Disparar, que viene a ser prácticamente realizar una acción con un arma tal vez, y aquí nosotros tenemos el significado como patear. Y saca un cañonazo que es patear fuerte la pelota, ¿sí? Entonces sí se van dando cuenta que estas palabras que forman parte de este ejemplo tienen un significado especial por el mismo contexto de que estamos tratando exactamente sobre fútbol, ¿sí? A eso se refiere este contexto, porque nosotros incluso, como les había manifestado, las palabras van a tomar ciertos significados especiales dependiendo del contexto sobre el cual estemos hablando. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Anelis. Por familias de palabras, mismo lexema, palabras primitivas y derivadas. Las palabras primitivas no provienen de ninguna otra, por medio de una evolución diacrónica. Desde el castellano antiguo hasta la actualidad, se han quedado como lexemas que nos ayudarán a formar familias de palabras. Las derivadas provienen de las primitivas. Al compartir un mismo lexema, un grupo de palabras pasan a formar parte de una familia como por ejemplo, tierra, aterrizaje, aterrizar, desenterrar, destierro, enterrador, entierro, tierral, terrestre, extraterrestre, terrero, terreno, terrario, territorio, soterrado, soterrar, soterramiento, subterráneo, terraplén, terral, terráqueo, terrateniente, terraza y terrón. En ocasiones se nos hace complejo visualizar cuál es la palabra primitiva. Por lo tanto, necesitamos prestar mayor atención a lo que en gramática se llama raíz o lexema. La raíz o lexema de una palabra es la parte que se repite en el resto de palabras derivadas. En el ejemplo antes consignado nos podemos dar cuenta que ese lexema es ter. A continuación, un cuadro como así. Gracias. Miren, entonces aquí ya tenemos otra clasificación por familia de palabras. Mismo lexema, palabras primitivas y derivadas. Las palabras primitivas en este sentido, por llamarlas así, son estas palabras base, son las principales, ¿sí? Las que han permanecido durante toda la evolución de nuestro idioma, de nuestro lenguaje, y que estas a su vez han permitido que existan derivaciones de sí mismas y con ello empiezan a formar una familia de palabras, ¿sí? Por ello mismo, ustedes pueden observar que tenemos palabras primitivas que dentro de su estructura comparten el mismo lexema, ¿sí? Es decir, esta familia de palabras comparten el mismo lexema, una misma estructura, tal vez unas sílabas, unas letras en particular, ¿sí? Por ello mismo nosotros debemos tener conocimiento gramatical sobre las palabras y sobre estas raíces o lexemas. Aquí tenemos un ejemplo de la palabra tierra, ¿sí? En la palabra tierra podemos observar que dentro de todas sus derivaciones, observamos que se repiten de manera permanente ciertas sílabas, ¿no es cierto? Y ese es el lexema o raíz. En este caso, como tenemos el ejemplo de tierra, en todas las derivaciones podemos observar que cuenta con, con este lexema de ter, ¿sí? Por ello mismo, de tierra se van desarrollando y van permaneciendo en todas estas derivaciones de este lexema. Vamos a observar más ejemplos para que tengan mayor claridad sobre ello. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Evelyn. Palabras primitivas, palabras derivadas. Agua, acuático, acueducto, acuífero, acuoso, aguacero, aguada, aguado, aguador, aguafiestas, aguafuerte,
aguaje, aguamanil, aguamaniel, aguar, aguardiente, aguaraz, aguasal, aguasal, desaguar, enjuagar, paraguas y piragua. Árbol, arboleda, arbolillo, arbolado, arbusto, arboreo, desarbolar, Oreo. arboladura, arbolar, enarbolado, enarbolar, arborio, arborescencia, arborescente, arboricida, arboricidio, arboricola, arboricultor, arboricultura, arboriforme, arborización, arborizar. Boca, bocana, abocardar, bocado, boquear, bocadillo, boquera, bocanada, bocazaz, boquilla, boquiabierto. Cansar, cansancio, incansable, descansar, cansado, cansino, descansado, descansillo. Casa, casero, casilla, casera, caseta, caserón, casamata, caserio. Color, Serio. coloración, colorado, colorar, coloreado, colorear, colorete, colorido, colorista, decoloración, decolorante, decolorar, descolorar, descolorido, colorante, tricolor. Flor, floral, floripondio, florista, florero, floristeria, Floristería. floristería, florecer, flora, afloramiento, aflorar, coliflor, desflorar, eflorescencia. Gracias. A ver, entonces, miren, aquí tenemos claros ejemplos de palabras primitivas que yo les había mencionado que son palabras base y tenemos sus palabras derivadas. En agua, ¿cuál creen ustedes que sea el lexema? O los lexemas aquí. El A. Ua. ¿Ya? A ver, despierten. Acu, Aguado, le dicen. Ya, miren, aquí, vean. En lo que refiere a esta palabra en particular, nosotros tenemos acu, ¿sí? Que se repite de manera permanente, y agua, ¿sí? Estos vendrían a ser estos lexemas que permanecen de forma constante en las derivaciones. En árbol, ¿cuál será el lexema? Árbol y enar. Ya, árbol, ¿no es cierto? En boca, Boca Oca. sí, ¿no? Boca. y boqui. Ujú. Boca y boc. En cansar, Cansa. ¿no es cierto? Cans. En Sans. cas. Cas. Despierten, muchachos. En color, Color. color. Colo. Y en flor, Flor. y en flor, color, dice la Rosita. Flor, dije. Flo. Ah, ya. Entonces, miren, entonces aquí nosotros ya podemos observar las palabras primitivas y las palabras derivadas. Ya hemos podido nosotros mismos con estos ejemplos sacar los lexemas que forman parte de las mismas, ¿sí? Esas son las palabras primitivas, las palabras bases. Y las palabras derivadas son las que surgen de esas palabras primitivas y en las cuales siempre existen lexemas que de manera permanente se repiten en las derivaciones.
¿Quién me ayuda leyendo? La primera. A ver, Evelyn. Bajo volumen. Por su formación, sufijos. Los sufijos son morfemas que se le añaden a la palabra. Su posición es posterior y muchos de ellos denotan un fuerte grado de efectividad. Entre estos contamos con los aumentativos cas, ota, cuadrazo, gordote, lejazos, cuencanote, entre otros. Y diminutivos casita, cuadrito, gordito, lejitos, cuencanito, entre otros. Dependiendo cuál sea la intención del hablante, se puede emplear de diferentes maneras, efectividad, procedencia, etc. Existe también otro grupo que cambia la categoría gramatical de las palabras: voluntariado, semestral, cercano, entre otros. Los prefijos. Gracias. Miren, entonces aquí tenemos otra clasificación en la que nos va a hablar por su forma, ¿sí? Dime, Raven. Ya. Se quedó levantada la mano. Ya, entonces miren, por su forma, nosotros aquí tenemos, por su formación, perdón, por su formación tenemos los sufijos. ¿Qué son los sufijos? Son morfemas que se añaden al final de la palabra, después de la palabra, ¿sí? Y dependiendo de ellos, nosotros vamos a expresar algún grado de afectividad o de engrandecimiento o de disminución en las mismas palabras. Esos son los morfemas, son estas sílabas, estas estructuras de letras que van a ser agregadas de forma posterior a la palabra. Dentro de los mismos sufijos nosotros tenemos una clasificación. Tenemos los aumentativos y tenemos los diminutivos. Por su mismo nombre, los aumentativos aumentan en este sentido la carga semántica de la palabra, como tratando de engrandecerla, ¿no? Aquí tenemos ejemplos como casota, cuadrazo, gordote, lejazo, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Aumentando la carga semántica de esta palabra. Y tenemos los diminutivos, que de igual manera en ese sentido, por el mismo hecho de su conceptualización, los diminutivos refieren a disminuir, ¿sí? Dicha carga semántica. Ya tenemos casita, cuadrito, gordito, lejitos, ¿sí? Con ellos nosotros, dependiendo de la intención comunicativa que tengamos y que querramos usar, dependiendo de las circunstancias de la situación o del contexto, tenemos estas diversas formas en las cuales nos expresamos, y aquí podemos expresar tanto de forma afectiva como también de procedencia, ¿sí? O incluso aquí podría entrar hasta de forma despectiva. Y existen también otro grupo de palabras que realizan una carga semántica un poco más generalizada, ¿sí? Como voluntariado, semestral, cercano, ¿sí? Que nos habla de una forma un poco más amplia en ese sentido. ¿Quién me ayuda leyendo el siguiente? Jennifer. Prefijos. Los prefijos anteponen morfemas derivativos al lexema base y hay varios tipos: locativos, antesala, temporales, pasado, mañana, de cantidad, hipermercado, de oposición, a, postdata, entre otros. Esto también varían de acuerdo al contexto cultural del hablante. Perfecto. Ahora vamos a ver los prefijos. ¿A qué refieren estos prefijos? Aquí nosotros, en cambio, estos morfemas los vamos a agregar al inicio, antes de la palabra, ¿sí? Vamos a agregar estos morfemas antes de la palabra. Y como podemos ver, también existen varios tipos de morfemas, de prefijos, perdón. Tenemos los locativos, como antesala, temporales, pasado mañana, ¿sí? De cantidad, hipermercado, de oposición, apóstata, ¿sí? Y aquí también es relevante y de suma importancia el contexto, ¿sí? Es importantísimo el contexto
sobre el cual nosotros vamos a emitir estas palabras, o cómo vamos a componer estas oraciones y que nos va a permitir incluso que el mensaje sea comprendido de manera adecuada. No se olviden, verán, porque esto está súper simple, como les había explicado de lo que era, porque sí creo que les puse incluso en la prueba una pregunta que estaba regalada referente a lo que era implícito y explícito, ¿no es cierto? ¿Qué era lo implícito? A ver, De a ver si han estudiado. ¿Qué era lo implícito? descubrir o de codificar el autor del texto. No. ¿Qué era lo implícito? Era cuando el mensaje se encontraba oculto dentro del contexto emitido por un autor. Eso era lo implícito, ¿se acuerdan? ¿Y qué era lo explícito? Lo explícito, en cambio, era aquello que se trataba de forma directa, de forma concreta. Ya veo, si se dan cuenta. Y son cuestiones tan simples, tan sencillas, y eso estaba en la prueba, si no estoy mal. Aquí lo mismo, estos sufijos son estos morfemas que se añaden de manera posterior a una palabra. Y los prefijos son estos morfemas que se añaden antes, de forma previa a la palabra. A esto nos referimos con sufijos y prefijos de manera puntual. ¿Sí? Por favor, irán percatándose de esto, porque les juro que es demasiado sencillo. Y esto puede ser una pregunta para el examen. ¿Quién me ayuda leyendo? Jorge. Listo. Por relación de palabras, sinonimia. La sinonimia hace referencia a palabras que tienen significados iguales o parecidos, que cumplen con la misma variable y categoría gramatical. Clase de palabra. Sinónimos. Fuerte, truculento. Variable, fortaleza. Categoría gramatical, adjetivo. Conceptual. La sinonimia conceptual es aquella en que las palabras empleadas como sinónimos contienen exactamente la misma carga semántica o el mismo significado. Marido, esposo, asno, burro. Ya. Referencial. Ahí nomás, Jorge. Gracias. Ustedes tienen que conocer lo que son los sinónimos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, en este sentido ya resulta hasta más sencillo para ustedes, para que puedan comprender. Son palabras que tienen el mismo significado o un significado parecido. Estos tienen que cumplir con las mismas variables, con estas categorías gramaticales de forma particular. Aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no es cierto? Sinónimos. Fuerte, truculento. ¿Cuál es la variable aquí? Fortaleza. ¿Sí? ¿Cuál es la categoría de estos? Es un adjetivo que nosotros podemos añadirle a un sujeto. ¿Sí? Entonces ya pueden ustedes ir percatándose de esta conceptualización de la sinonimia que refiere a los sinónimos, que son palabras que tienen el mismo o un significado similar. ¿Sí? Si yo les pongo un ejemplo, aquí podría ponerlo frío y helado. ¿Es un sinónimo? Sí. No. Sí, ¿no es cierto? Porque tienen significados similares o parecidos. Ahí la variable podría ser, yo qué sé, la temperatura, ¿sí? La categoría de igual manera un adjetivo. Entonces ya van dándose cuenta. Son palabras, esta sinonimia refiere a los sinónimos que tienen. Son palabras que tienen el mismo significado o un significado similar, ¿sí? Y que en lo cual nosotros tenemos que analizar tanto estas variables, estas categorías de las cuales nosotros vamos a irles adjuntando tal vez de algún sujeto en particular. La conceptual. La sinonimia conceptual es aquella que en las palabras empleadas como sinónimos contienen la misma carga semántica, el mismo significado. Aquí sí es textual, sí es conceptual, es lo mismo. Si nosotros, marido es igual que esposo. Sí. Sí, le hice. Asno es igual que burro. Sí. Sí. Gato es igual que menino. Sí.
Sí, sí, Lice. Ya, entonces miren, aquí ya vamos viendo estos sinónimos en este sentido ya conceptuales que nos permiten conocer que tienen el mismo significado, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, vamos con David. Ya. Este tipo de sinónimos no Espera. contienen el mismo... Sí, por favor, yo me equivoqué. Este tipo de sinónimos no contienen el mismo significado, pero refieren al mismo objeto. Pueden ser usos similares que se da a una pareja de palabras. Mesa, mueble. Cocina, electrodoméstico. Perfecto, miren, aquí nosotros tenemos ya en cambio estos sinónimos referenciales que si bien es cierto en forma puntual no contiene el mismo significado, ¿sí? Pero se refiere, como lo manifiesta la lámina, al mismo objeto. Si yo les digo silla igual mueble, ¿está bien o está mal? Está bien. Si yo les digo escritorio igual a mueble, ¿está bien o está mal? Sí, está bien. Sí, está bien. Está bien. Entonces, miren, si se dan cuenta, como mueble abarca mucho de manera general, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan irse percatando de esas particularidades que les va a permitir tener un conocimiento un poquito más amplio. Aquí tenemos igual el ejemplo de cocina electrodoméstico. Si yo les pongo refrigerador electrodoméstico, ¿está bien o está mal? Sí, Lice. Ya. Si yo les pongo en este sentido igual camioneta, vehículo, ¿está bien o está mal? Está bien. Está bien. Auto, vehículo, Lo mismo. ¿no es cierto? Entonces, miren, nosotros dentro de esta clasificación podemos observar de manera mucho más clara cómo en este sentido no contiene el mismo significado, pero se refiere a este mismo tipo de objetos en general, habla de una forma más amplia, ¿sí? A esto se refiere entonces, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? ¿Todo está comprendido? ¿Sí? Sí, Lice. ¿Todo está entendido? Perfecto, muchachos. Entonces, en ese sentido, si no hay preguntas, el día de hoy vamos a avanzar hasta aquí en lo que corresponde a la materia. Muchas gracias.